Hola a todos, en este video hablaremos acerca del origen de la contabilidad, no solamente sobre el origen del propio término, sino desde cuándo es que la humanidad implementa este sistema. Como sabrán, la contabilidad en términos muy simples se refiere a una técnica de registro. Es por eso que este término surge de la necesidad de la humanidad por registrar y llevar control de sus propiedades y actividades. Aunque en realidad la contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad, es decir, existe desde que el hombre es hombre e inclusive mucho antes de que surgiera la escritura. Y esto no porque quisieran dejar huella de acontecimientos increíbles o grandes descubrimientos históricos como tal, sino de la simple y llana necesidad de mantener un control en su vida, por decirlo de alguna manera, de su vida económica en ese momento. Y es aquí en donde llegamos a uno de los primeros descubrimientos acerca de la contabilidad, el cual data de un grupo de investigadores en 1990 o cercano a esos años, que investigando acerca de la antigua Mesopotamia, que actualmente se refiere a Irak, descubrieron ciertos documentos, o mejor dicho, tablillas de arcilla, en las cuales se encontraban registros de esa población, los cuales entre muchos de ellos contenían tan solo números y cuentas sin ningún texto detallado, dándonos indicios de que la razón por la cual se utilizaban estas tablillas de arcilla era por la necesidad de llevar un registro en el comercio y la agricultura, siendo precisamente esta comunidad de la que hablamos los sumerios, quienes utilizaban las tablillas para llevar registro de las transacciones comerciales que llevaban en la comunidad. Pero ya es momento de avanzar y ahora hablar sobre un sistema un poco más sofisticado, o al menos para su época, refiriéndonos precisamente a Roma y Grecia, en donde ya se llevaban registros mucho más detallados de los ingresos y gastos públicos. Estos registrados en pinaques, es decir, tablillas de madera, en las que, al igual que los sumerios anteriormente, llevaban sus registros de las cuentas y transacciones de comercio. Además, los romanos llevaban un sistema un poco más organizado, que utilizaban para gestionar los impuestos y las finanzas del propio imperio. Ahora, avanzando un poco más en el tiempo, llegamos a uno de los momentos clave para la contabilidad, precisamente la creación de la partida doble. Uno de los principios fundamentales de esta técnica que nos especifica que a cada cargo corresponde un abono, es decir, si en una cuenta se disminuye algo, en otra debe de aumentar. Pero bien, sin adentrarnos tan a fondo en todo esto, la partida doble es una práctica que surge en las actividades comerciales de los mercados italianos, en ciudades como Génova, Florencia y Venecia, aproximadamente en el siglo XIV. Estos comerciantes, al tener una evolución de sus actividades comerciales, tenían que buscar métodos más complejos que les permitieran llevar un control más preciso de cada movimiento. Y es en este contexto que la partida doble salió como una medida efectiva para los comerciantes. Sin embargo, todo esto fue una necesidad de la comunidad en general, por lo que no es que haya un creador específico, aunque quien oficializó este término y prácticamente hizo el primer escrito acerca de cómo es que se manejaba esta técnica fue Luca Pacioli, permitiendo así la difusión y la aceptación de la partida doble dentro de toda Europa, e inclusive hasta hoy dicho término se sigue utilizando, al punto de reconocerlo como el padre de la contabilidad. Y de hecho fue justamente en su obra, en el año 1994, que por fin se utiliza el término contabilidad como tal, definiendo a la contabilidad como un sistema que permitía medir y comunicar el estado financiero de un individuo o de un negocio, lo que permitía el análisis y el control de dicha información financiera. Pero eso no significa que hayan seguido habiendo cambios, ya que pasamos a otro de los puntos clave dentro de la historia de la contabilidad, llegando a la Revolución Industrial, un suceso que provocó grandes cambios en las formas de producción y administración de las empresas. Y es que en cuanto las compañías comenzaron a hacerse más grandes cada vez, era lógico que iban a necesitar formas más complejas de contabilizar. Y es aquí en donde surge la importancia de llevar los estados financieros, los cuales les permiten a las empresas analizar de mejor manera su situación financiera. Tras verificar la importancia de la administración y la contabilidad para los negocios, es como llegamos hasta el siglo XX. Ya que con la expansión del capitalismo y la globalización, la contabilidad se profesionalizó, y es ahí en donde surgieron las normas internacionales de información financiera, las cuales sirvieron como un marco para poder llevar los estados financieros y que sean entendibles indiferentemente del lugar en donde te encuentres.
además de otros términos como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero esto no significa que no sigamos evolucionando, ya que es obvio que mientras más va avanzando el tiempo, nuevas formas surgen. Y en el siglo XXI hay algo muy importante, ya que es la era de la tecnología y consigo la contabilidad comenzó a digitalizarse, ya que para este momento hay muchísimos programas especializados para llevar las cuentas de forma más rápida o eficiente. Y además, en el último tiempo, con la llegada de la inteligencia artificial, todo esto se intensificó, facilitando así las decisiones a tiempo real. Pero bien, díganme ustedes qué piensan acerca de todo esto. Les hice un pequeño resumen con los puntos más importantes de cada era acerca de esta interesante técnica. Además de que considero sumamente importante conocer este término antes de comenzar a profundizar en él. Pero bien, espero que les haya gustado mucho y les haya ayudado un poco. Y sin nada más por añadir, hasta luego.